Licenciada, ¿podemos empezar con la exposición? Sí, ya pueden iniciar ya. Bueno, licenciada, compañeros, con todo muy buenas tardes. Hoy mi grupo y yo estaremos hablando un tema bien bonito, ¿no? Que es las emociones. Eh, Como alumnos de enfermería tenemos a Sánchez Díaz Consuelo, Miranda Janchaya Richard Javier, a Paz Apagi Cristian, Paredes Maldonado Cendi y por último tenemos a Juan Ramos Seferino. Siguiente diapositiva. En la definición nos dice que las emociones son respuestas psicológicas y fisiológicas a estímulos internos o externos, ¿no? ¿Qué nos trata de decir este pequeño concepto? Nos dice que si a nosotros nos dan una noticia de alegría, nosotros internamente podemos saltar de felicidad dentro de nosotros, pero afuera la persona que no está a nuestro lado no puede saber si sentimos felicidad o tristeza, pero dentro de nosotros estamos saltando de felicidad, ¿no? Se caracteriza por ser un estado afectivo que incluye en el comportamiento y la percepción del individuo, ¿no? Es una experiencia multifacética que incluye tres componentes interconectados, ¿no? ¿Por qué es multifacética? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Como primer componente interconectados, tenemos la experiencia subjetiva. Nos dice que en este componente la sensación en, consiste en personas que sentimos, como cuáles tipos de personas, ¿no? Ejemplo, tenemos alegría, tristeza o miedo, ¿no? Siguiente diapositiva. Tenemos también el componente interconectado que es la respuesta fisiológica, ¿no? En ahí son los cambios automáticos en el cuerpo, como el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración o la intensidad muscular, ¿no? En este componente interconectado, más nos trata de decir cuando una persona esté enamorado, ¿no? Y por último, tenemos el componente interconectado que es el comportamiento agresivo. En esta definición nos dice que la forma en la forma en que manifestamos lo que sentimos a través de la expresión facial, en la cara, ¿no? El tono de voz, el lenguaje corporal, entre muchos otros casos más, ¿no? Pero también eh, podemos mentir con las emociones o engañar emocional, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Ocurre cuando una persona simula una emoción que no existe, oculta que si se siente exagerado de una emoción para manipular una situación a otra persona, ¿no? Ya mis compañeros les va, va a profundizar el tema, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, doy pase a mi compañero. Licenciada y compañeros, buenas noches. Para continuar con la exposición, eh, como punto a tratar tenemos dimensiones de la emoción. En el 35 está por. Como concepto tenemos que las dimensiones de la emoción se refiere a algunos aspectos que lo componen y que también permiten la descripción y la comprensión de las personas, ¿no? También se pueden entender a través de los componentes fisiológicos, o sea, a las reacciones corporales, ¿no? También a lo cognitivo. Cuando decimos cognitivo, eso nos referimos a los pensamientos y a las valoraciones de cada persona. Y subjetivos, la experiencia personal y sentir la emoción.
Estas dimensiones son las que nos permiten describir cómo uno se siente, ¿no? Mediante las emociones, se podría decir, en lugar de solo clasificarlas como positivas o negativas. Tenemos tres dimensiones principales, eh, que es la hedonámica, que se refiere al placer y al displacer, a la activación, y la activación se refiere a la alta y a la baja energía, y por último la dominancia, que se refiere al control y al no control. La siguiente diapositiva. La dimensión hedonámica, como dije, se refiere al placer o al displacer. Como definición, nos dice que indica pues el grado de agradabilidad o desagrado que produce una emoción. Como características, pues tenemos la alta hedonicidad de las emociones placenteras, las cuales es la felicidad, el amor, la gratitud, y la baja, la baja la baja hedonicidad de las emociones, los displacenteras, que se refiere a la tristeza, al miedo, o también podría ser al enojo, ¿no? Su importancia, pues se podría decir que esto determina la orientación conductual, que busca lo placentero y también evita lo doloroso, ¿no? La siguiente diapositiva. La dimensión de activación, esta se refiere a la alta y también a la baja energía. Como concepto se dice que presenta el nivel de activación fisiológica o la intensidad que genera la emoción. Como características tenemos a la activación emocional intensas con gran respuesta corporal, que tenemos a la ira, al pánico y también a la euforia. Baja activación, emociones tranquilas, como poco respuesta corporal, y serenidad, melancolía también podría ser. Como importancia, esto nos explica por qué algunas emociones son las que impulsan a la acción inmediata, mientras que otras llevan a la calma o a la inactividad de las personas, ¿no? La siguiente diapositiva. Tenemos a la dimensión de mm, dominancia, que se refiere al control. Nos dice que esta es el grado de control que la persona siente sobre una emoción. Sus características es la alta dominancia, las emociones baja de control. Esta permite actuar con seguridad, con orgullo o esperanza. La baja dominancia son las emociones que dominan a la persona, generando una sensación de importancia, eh, la cual encontramos la ansiedad, el miedo y el miedo externo, ¿no? Su importancia determina la emoción, facilita la adaptación o también la dificultad. Le paso la exposición a mi compañero Cristian. Licenciada, buenas noches, compañero. Buenas noches. Continuando con la exposición del tema, en la siguiente tenemos lo que es la expresión emocional. ¿A qué se refiere, no? La expresión emocional se refiere a la forma de comunicarnos, ¿no? Compartir nuestras emociones con el mundo que nos rodea, ¿no? Con el entorno, sea familiar, social, entorno sociable, ¿no? Esta puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo el lenguaje verbal, ¿no? Verbal quiere decir que el modo de hablar, la forma de conversar o de referirse a una persona, ¿no? Manifestar una expresión
emocional, ¿no? A través de la boca, se puede decir, ¿no? Un modo de modo de hablar. El lenguaje corporal también, ¿no? Que nos indica que eh, a través de los movimientos, ¿no? De nuestros brazos, de nuestras manos, de nuestro cuerpo, ¿no? Se puede manifestar también una expresión emocional. Y la expresión facial también, ¿no? Lo que son las muecas o los guiños. Y también por la creatividad artística, ¿no? Muchas veces expresamos que es lo que sienten, ¿no? Hay muchos artistas que hacen una pintura o algo, ¿no? Una creatividad en la cual ellos expresan, ¿no? Qué es lo que sienten, qué es lo que quieren manifestar, ¿no? Según a lo que ellos hacen en esta creación artística. La forma de expresarnos, nuestras emociones, puede tener un impacto significativo, ¿no? En el entorno en que nosotros estamos, ¿no? Tanto familiar, social, en el trabajo, ¿no? Y en cómo nos sentimos eh, y cómo nos relacionamos, ¿no? Con los demás a través de nuestras expresiones emocionales. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son nuestras emociones, no? La pregunta. Eh, la expresión emocional es una parte fundamental de la experiencia humana, desde la alegría, ¿no? La tristeza, entre otras, ¿no? Las emociones que acompañan en cada paso, ¿no? El camino en la vida de cada persona, influyendo en las percepciones, decisiones y relaciones sociales, ¿no? En la cual podemos ver que exploramos la importancia de la expresión emocional, cómo esta afecta, ¿no? Nuestra salud, puede afectar también nuestra salud mental. A veces por no expresar no se puede pasar lo que es una depresión o una ansiedad. También, ¿no? Si es que expresamos, ¿no? De una buena manera nuestras emociones, también va a llevar a a un bienestar, ¿no? De nuestra salud, de la persona también. Cómo podemos cultivar una relación más sana con nuestras emociones. Siempre no tenemos que expresar de la mejor manera nuestras emociones, o cuando estamos tristes o enojados, ¿no? A veces tenemos una reacción muy rápida, no pensamos, ¿no? O no decidimos bien. Eso también puede afectar, ¿no? Nuestra salud, como dicen, ¿no? Mental, físico y nuestro bienestar también, ¿no? Siguiente diapositiva. Tenemos también lo que son las emociones básicas, entre las fundamentales, ¿no? Lo que es, el primero sería lo que son la alegría, ¿no? La expresión más, eh, ¿cómo se puede decir? Más positiva, ¿no? De una persona. Esta se caracteriza por sentimientos agradables, satisfactorios y de bienestar, ¿no? Se manifiesta a través de expresiones faciales, ¿no? Como las sonrisas o las risas, ¿no? También, ¿no? Así por los comportamientos de apertura y relajación. Tiene la función de permitirnos disfrutar, sentir el placer de los momentos positivos que vivimos, ¿no? En cada uno de los ámbitos ya, ¿no? Familiar, social, entorno. El otro también lo es fundamental, lo que es el contraste, ¿no? Lo que es la tristeza. Eh, este se experimenta, ¿no? Cuando enfrenta alguna pérdida, ¿no? Una pérdida muy importante, un familiar de alguien que ha significado mucho, ¿no? En una persona, lo cual lleva a la depresión o la decepción, ¿no? O el dolor emocional. Puede tener diferentes manifestaciones, ¿no? Emocionales, desde el llanto, ¿no? El llanto, el dolor corporal, como en el aparato digestivo. Tiene una función de ayudar a procesar el dolor y el duelo, ¿no? A veces por la tristeza o por tanto deprimirnos, ya no, la persona no quiere consumir alimentos, o sea, se hace un abandono a sí mismo, ¿no? Eso también nos puede conllevar a tal vez un déficit de nuestra salud, ¿no? O de la salud de la persona. Es muy importante a veces tener un apoyo, ¿no? Del entorno familiar, más que todo, para poder superar, ¿no? Lo que es una emoción de la tristeza. En la siguiente tenemos lo que es el miedo, ¿no? Siempre todos tenemos esta expresión o esta emoción, ¿no? El miedo nos surge como respuesta a una amenaza, ¿no? Un peligro que puede percibir una persona, ¿no? Ante hechos que pueden suscitar muchos sucesos, ¿no? Puede ser
o algo que le puede pasar, ¿no? Que puede manifestarse a través de reacciones de lucha o de huida, ¿no? En caso de peligros, también puede manifestar lo que es la palidez, ¿no? De la persona, ¿no? Sudoración, aumento del ritmo cardíaco. Su función principal es avisarnos de un peligro, ¿no? Una amenaza para que podamos prepararnos y para que podamos protegernos, ¿no? De la mejor manera. Siempre estas emociones hay que saberlo manejar, ¿no? De la mejor manera, siempre tomando la mejor decisión, pensando un momento, ¿no? No solamente es ante una acción, una reacción, ¿no? Tiene que haber un intermedio para poder tomar una expresión, para poder manifestar una expresión más segura, se puede decir, ¿no? Por último tenemos lo que es la ira, ¿no? Esta emoción, esta expresión surge, ¿no? De una respuesta de frustración, puede ser ante un hecho, ¿no? La injusticia, por algo que tal vez no, alguien no estaría de acuerdo, ¿no? O una provocación. Se manifiesta a través de diferentes respuestas corporales, como el calor, la irritabilidad, ¿no? Entre otras. La función principal de la ira es la defensa, ¿no? Ya que es una emoción que nos ayuda a activarnos frente a una injusticia o a un hecho que nosotros mismos puede indignar, ¿no? A la persona. El cual también la ira hay que saberla manejar, ¿no? Porque a veces entre una acción no puede haber una buena reacción, ¿no? A veces es por eso que hay que tomarnos un momento, o respirar o para poder esto, ¿no? Reaccionar ante estas emociones que uno puede manifestar. Siguiente diapositiva. Expresar nuestras emociones. Para poder entender lo que hablamos cuando nos referimos a lo que nos dice nuestro cuerpo, ¿no? Con relación a lo que es expresar una emoción en particular. Al sentir o expresar nuestras emociones debemos entender, ¿no? Lo siguiente. Lo más primordial es una de las claves para la expresión emocional saludable es la autenticidad, ¿no? Ser auténtico. Esto no quiere decir que a veces dice una persona, ¿no? Que yo soy así y no puedo cambiar, ¿no? Siempre se puede manejar de la mejor manera, una expresión se puede manejar o tratar de cambiar, ¿no? Ante una reacción tal vez rápida, en el término que nos referimos, que significa que ser honesto, ¿no? Ser genuino en la expresión de nuestras emociones, sin jugar ni ocultar lo que realmente sentimos, ¿no? Cuando somos auténticos con nuestras emociones, ¿no? Por otro lado, tampoco no podemos ser, como quien dice, jugar el papel de ser otra persona, ¿no? Siempre tenemos que tratar de ser genuinos, auténticos. Creamos conexiones, ¿no? Más profundas y significativas con los demás, ya que le permitimos conocernos verdaderamente tal y como somos, ¿no? La persona. Aquí tenemos lo que son eh, algunas tips o algunas recomendaciones, ¿no? Para poder aumentar una expresión emocional más saludable, ¿no? Hacer rutinas de autocuidado, ¿no? Por ejemplo, como ya lo he mencionado, ¿no? Siempre tener cuidado de cómo manifestamos una expresión, ¿no? A veces podemos, no sé, podemos ser susceptibles o podemos tal vez, como quien dice, dañar o herir a alguien, ¿no? Con una expresión que tal vez no lo podemos manejar, ¿no? En el momento que a veces hay diversas situaciones. Eh, También dice, ¿no? Identifica y nombra tus emociones, ¿no? Siempre hay que identificar en qué manera es lo que estamos eh, expresando, ¿no? Una emoción ante una situación. También dice utilizar recursos creativos, ¿no? Siempre, como dice, podemos, no sé, pensar o salir un momento a despejar la mente, ¿no? En una situación para poder eh, tomar una decisión más acertada, más segura y más positiva, ¿no? Dice fomentar la comunicación, más que todo, ¿no? En el entorno social, familiar y entre otras, ¿no? Y siempre esto conlleva lo que es la empatía también, ¿no? Siempre poner en el lugar de la otra persona, ¿no? Pensar en la otra persona, cómo esto tal vez una expresión lo va a tomar o puede afectarlo de alguna manera
Para que esto no sea algo negativo, hay que siempre no pensar antes de nosotros, ¿no? En la otra persona. También tenemos lo que es práctica de autorregulación emocional, ¿no? Siempre tenemos que practicar, ¿no? Un momento, como le dije, ¿no? Un momento de despejar la mente o tomar agua o respirar, ¿no? Esas cosas nos ayudan, ¿no? Antes de tal vez expresar una emoción. También, por último, de respirar antes de reaccionar, ¿no? Siempre es muy bueno de hacer eh, la práctica o el ejercicio de inhalación y exhalación, ¿no? Para poder reaccionar ante una expresión, ¿no? Que nosotros podemos pasar o por algo que puede suscitar, ¿no? Siempre de la mejor manera, ¿no? Para poder manejar una situación. Gracias, ese sería, le paso al siguiente. Con todas buenas noches. Vamos a hablar lo que es la fisiología de la emoción, ¿no? Hablamos de teorías prácticas. Eh, Hablamos de la teoría de James Lange. Nos indica que la emoción es consecuencia de la percepción de cambios corporales, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es no lloro porque tengo pena, si no tengo pena porque lloro, ¿no? También tenemos la teoría de Cameron-Barr. Nos indica que ante un estímulo en el sistema nervioso responde de modo paralelo, que se genera la emoción y las respuestas fisiológicas simultáneamente. También tenemos las teorías modernas que nos indica integración entre evaluación cognitiva más respuesta fisiológica. Eh, Hablamos lo que es de la fisiología de la emoción, mecanismos neurobiológicos. Aquí nos indica que, eh, por ejemplo, ¿no? Nos refiere al conjunto de procesos biológicos y neuroquímicos, ¿no? Que ocurren en el cuerpo, en el cerebro, cuando una persona experimenta una emoción. Estos mecanismos nos permite que los estímulos internos o externos generen respuestas adaptativas que integran lo que son en tres niveles, lo que es el cerebral, endocrino y autonómico. Aquí nos indica que el papel del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, también lo que es la estructura clave, ¿no? Que es la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, sistema límbico. También lo que tenemos, lo que es el neurotransmisores, que vendría a ser lo que es la dopamina, serotonina, noradrenalina, que, que medulan estados emocionales. Lo que es la retroalimentación fisiológica, que influye conscientemente en la respiración, relajación, ¿no? Que puede modular emociones. También dentro de ello tenemos los principales mecanismos neurobiológicos de la emoción, que vendría a ser lo que es el sistema límbico, la corteza prefrontal, la neurotransmisores, también tenemos lo que es el sistema nervioso autónomo y sistema endo- endocrino. Dentro del sistema límbico, lo que nos indica, ¿no? Que es el núcleo central de las emociones, que vendría lo que es la amígdala, que procesa el miedo, la ira y la detención de amenazas. También tenemos dentro de ello lo que es el hipotálamo, que es la que regula respuestas fisiológicas, anatómicas, también lo que es la sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca. También tenemos el hipocampo que vincula las emociones de la memoria, ¿no?
Eh, Como les mencionaba, dentro de ella tenemos lo que es la corteza prefrontal, que se encarga o regula y controla la intensidad de las emociones, ¿no? Que permite evaluar riesgos y consecuencias antes de actuar impulsivamente. Eh, También tenemos lo que es el neurotransmisores, que dentro de ella tenemos la dopamina, que se encarga del placer, la motivación y la recompensa. También tenemos lo que es la serotonina, que eh, es regular del ánimo y la estabilidad emocional. También tenemos otro principal mecanismo, el, el sistema nervioso autónomo, lo que vendría a ser el simpático, que activa respuestas de la lucha o huida al aumento del ritmo cardíaco, ¿no? También vamos a hablar lo que es de emociones y de tensión de lo que es mentiras. ¿Qué nos indica? Mentir implica un conflicto emocional, cognitivo, lo que vendría a ser la sensación de la culpa, ansiedad, temor al descubrimiento. También aquí tenemos lo que es microexpresiones faciales, que son las expresiones muy breves e involuntarias que podrían revelar emociones verdaderas o ocultas. También tenemos lo que es las señales fisiológicas, que son los cambios en frecuencia cardíaca, sudoración, dilatación, dilatación pupilar, tensión muscular. Por último, lo que es el enfoque multimodal moderno, que nos indica el lenguaje, fisiológica, comportamiento, convergen para detectar eh, engaños, ¿no? Eh, También ahí podemos lo que es agregar la relación entre emociones y mentiras, ¿no? Lo que vendría a ser cuando una persona miente, se activa una carga emocional, ¿no? Lo que es la ansiedad, miedo al ser descubierto, la culpa, que se desencadena en respuestas fisiológicas difícil de encontrar voluntariamente. Estas reacciones pueden ser vistas o observadas mediante expresiones faciales, lenguaje corporal, tono de voz, y en algunas ocasiones con instrumentos especializados, ¿no? Dentro de ello también tenemos fundamentos fisiológicos, ¿no? Que la mentira provoca estrés emocional, lo que activa el sistema nervioso autónomo, lo que es el aumento de frecuencia cardíaca, como lo mencioné hace un rato, la sudoración en las palmas, en la frente, lo que es también cambios en la respiración, tensión muscular. También vamos a hablar lo que es de limitaciones y desafíos en la detección, ¿no? Eh, Aquí nos dice que no existe una señal única infalible, ¿no? De mentira. También lo que es algo riesgo de falsos positivos o negativos. Variabilidad individual y cultural en expresión emocional. Consideraciones éticas al aplicar técnicas de detección. Importancia de cambiar múltiples indicaciones, ¿no? Dentro de ello agregamos lo que es las limitaciones principales, lo que vendría a ser emociones no específicas, control voluntario, falsos positivos y negativos, dependencia del contexto, ¿no? También limitaciones técnicas. En emociones no específicas, ¿no? Nos indican que en las respuestas fisiológicas, lo que vendría a ser la sudoración, aumento del ritmo cardíaco y tensión, no son exclusivas de manera
no son exclusivas de la mentira, ¿no? También ocurren con ansiedad, miedo, vergüenza o estrés, incluso cuando uno dice la verdad. Eh, Otra limitación que vendría a ser lo que es el control voluntario, ¿no? Se indica que algunas personas entrenadas, ¿no? Actores como criminales o espías pueden modular sus expresiones o controlar parcialmente su comportamiento para evitar ser detectados, ¿no? Eh, Otra limitación que puedo mencionar, lo que es falsos positivos y negativos, ¿no? En los falsos positivos hay personas inocentes que parecen mentir por estar nerviosas, ¿no? Y también los falsos negativos nos indican que personas culpables que no muestran señales claras por frialdad emocional o autocontrol. Mm, También hablamos de otras limitaciones, la dependencia del contexto, que nos indica la interpretación de emociones y señales varía según, ¿no? La cultura, personalidad y situación social, lo que dificulta la generación. En, por último, limitaciones técnicas, ¿no? Lo que son herramientas con el polígrafo detectan activación fisiológica, pero no distinguen entre mentira y otras emociones. Paso a la siguiente compañera. Licenciada, buenas noches. Siguiendo con la exposición, voy a continuar con percepción de emociones ajenas. Eh, ¿Qué nos llega a entender por percepción de emociones ajenas, ¿no? La percepción de las emociones ajenas es la capacidad, ¿no? que tiene una persona. Ya puede ser al conocer o también al interpretar, ¿no? Y también comprender los sentimientos de las demás personas, ya sean como señales verbales o no verbales. También dentro de ello está la importancia, ¿no? La importancia donde que se favorece, ¿no? La empatía, la conexión con los demás, ¿no? Mejorar la comunicación interpersonal, ayudar a resolver, ¿no? los conflictos y también a prevenir, ¿no? los malentendidos. Lo esencial de todo ello en profesiones como la salud, la educación, la psicología y el liderazgo. Las expresiones faciales, esto quiere decir que es el rostro, ¿no? El canal más evidente para expresar emociones, ya sea por alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa o hasta tener asco. El lenguaje corporal, ¿no? Que es muy importante, ver la postura, los movimientos, la distancia física, también los gestos, ¿no? Que aportan una parte muy fundamental sobre la emoción. El tono de voz. El tono de voz, pues, es la mayor intensidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un ritmo y un timbre que esto permite identificar, ¿no? los estados como el enojo, el entusiasmo y hasta llegar a una tristeza, ¿no? El contexto social con la cultura. Esto sobre todo es la interpretación, ¿no? que varía según las normas culturales, ya sea en la situación que se presente, ¿no? Siguiente diapositiva. Los factores que influyen, ¿no? La percepción emocional. Tenemos aquí puntos muy importantes como el contexto situacional, ¿no? Ya sea por escenario o ambiente. También la cultura de normas sociales, las experiencias pasadas del aprendizaje hacia lo emocional, ¿no? Los sesgos cognitivos, por ejemplo, las expectativas, el estereotipos
¿Me logran escuchar? Sí, ahora Sí, sí. Sí, Se te compañera, fue te escucho. Ay, ya. Un ratito. Ya, siguiendo. También la ambigüedad del estímulo expresivo, ¿no? Para acotar un poco sobre ello, sobre los factores que influyen en la percepción, también están las experiencias previas. Esto pues es a lo que está dentro de ello, a lo vivido, ¿no? Que afecta cómo nosotros interpretamos, ¿no? Nuestras emociones. También está el estado emocional propio. Si una persona está estresada, puede malinterpretar, ¿no? Las cosas y para ello se puede mostrar mediante señales. También están las diferencias culturales. ¿Por qué? Porque no todas las culturas expresan las mismas emociones, ¿no? O de la misma manera. También está las habilidades sociales. Esto pues es la inteligencia emocional que mejora, ¿no? La capacidad de percibir, ¿no? Las emociones. Siguiente diapositiva. Conclusiones. Las emociones son fenómenos, ¿no? Integrales, ya sea por cognitivos, fisiológicos y expresivos. Las dimensiones emocionales pues nos permiten clasificar estados emocionales más allá de las categorías rígidas. La expresión y la percepción emocional son esenciales para la comunicación humana. La fisiología y la detección de mentiras también ofrecen, ¿no? Las herramientas interesantes, aunque dentro de ello existen, ¿no? Las limitaciones. La percepción de emociones ajenas, ¿no? Puede ser compleja y modulada, ¿no? Por múltiples factores. Eso es todo, licenciada. Y disculpa si no, mi internet está fallando, si no me lograron escuchar. No, sí se escuchó. Sí se Ah, logra ok. escuchar la gran mayoría. Ujú. Muy bien. A ver, ¿alguno de sus compañeros tiene alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor, levanten la mano. Ya, a ver, los integrantes del grupo pueden realizar cada uno una pregunta para sus compañeros. Y yo voy a ir designando, ya que ellos no tienen ninguna pregunta, significa que pues han entendido todo, ¿no? Entonces, los integrantes formulan la pregunta y yo menciono quién las va a contestar. A ver, ¿qué integrante del grupo comienza haciendo su pregunta? Licenciada, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, dime. Quería hacer una pregunta, aparte de lo que ya mis compañeros expresaron acerca de todos los tipos de emociones, entre ellos, Ujú. ¿cuáles serían, por ejemplo, las emociones secundarias que podemos hallar en la vida diaria de cada persona? Ya. A ver, el que está compartiendo, Apasa, por favor, ¿puedes regresar a tu primera diapositiva? Ujú. Listo. A ver, ahora sí. A ver, alguien que quiera contestar a su compañero acerca de las emociones secundarias. A ver, algún integrante del grupo, por favor. Ah, no, perdón. Su compañero está haciendo la pregunta, ¿no? Ya, a ver. A ver, vamos con Trinidad Laurencio. A ver, ¿puedes
formular nuevamente la pregunta, Guamán? A ver, Seferino, ¿puedes volver a formular tu pregunta para que tu compañera pueda responder? Ya, licenciada, mi pregunta era con respecto a de las emociones que ya mis compañeros del grupo mencionaron, ¿no? Encontrábamos lo que era la felicidad, la tristeza, el miedo, la ira y todo eso, ¿no? Pero entre ellos encontramos otros tipos de emociones, por ejemplo, que son las emociones secundarias. Y quisiera saber cuál de ellas son las emociones secundarias, a ver, para todo el salón. Ya, a ver, vamos. Ahora sí. Emociones secundarias. Trinidad Laurencio. A ver, Salas Gardín. Misita, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿puedes contestar a tu compañero acerca de Bueno, la pregunta de en emociones secundarias, también puede haber lo que es la culpa, que puede surgir como respuesta de la ira, la frustración, ¿no? También, también puede haber emociones secundarias que son la vergüenza, que puede surgir como humillaciones o el miedo. También hay emociones secundarias que son la ansiedad, que pueden surgir como miedo o, o a la incertidumbre, ¿no? Eso sería mis. Ujú, muy bien, listo, muy bien, Salas. Claro, miren, para acotar algo a lo que habían mencionado sus compañeros con respecto a las emociones, miren, nosotros, ustedes saben que todo parte del sistema nervioso. También lo mencionaron, el sistema nervioso central, que viene a ser el cerebro, el cerebelo, ¿no? El tronco encefálico. Y estas partes de nuestro cuerpo, del sistema nervioso, controlan diversas funciones y una de ellas viene a ser nuestras emociones. Se dice, según algunos autores, que las emociones parten porque el ser humano tiene, por decirlo así, tres cerebros, ¿no? Uno que viene a ser el cerebro principal, el cerebro racional, que es el que nos permite a nosotros analizar las cosas y no tomar decisiones tan abruptas, ¿no? Después tenemos también lo que es el prosencéfalo, que viene a ser como, no, como una especie de puente, ¿no? Entre lo que viene a ser el cerebro irracional y el otro tipo de cerebro que se conoce como el cerebro reptiliano. ¿A qué se refiere con eso? El cerebro reptiliano viene a ser aquel que reacciona de manera abrupta, de manera, eh, podríamos decirle, primitiva, ¿no? Y todos tenemos ese cerebro, esa parte del cerebro, queda ya por instinto. Tú, por querer sobrevivir, querer, a veces puedes activar esta parte de tu cerebro y reaccionar con emociones que pueden ser primarias negativas, como es el caso de la ira, como es el caso de la furia, ¿no? Como es el caso de lo que es también la irracionalidad. En cambio, nosotros tenemos que aprender a incentivar nuestro cerebro racional. ¿Y cómo se incentiva? Con lo que es la autoestima, con lo que es la empatía, viene a ser también estimulado con la inteligencia emocional, ¿ya? La inteligencia emocional es muy, muy, muy importante en nuestra vida diaria, porque sin ello nosotros pues no podríamos nosotros. Miren cuántas veces reaccionaríamos como los animales. Los animales tienen activado su cerebro reptiliano o cerebro primitivo. Ellos, la primera emoción que tienen, obviamente,
para poder sobrevivir, para poder protegerse y proteger a los suyos, pues reaccionan de esa manera, ¿no? Pongamos una situación. Por ejemplo, tenemos una persona que acude a un restaurante, pide, por ejemplo, su plato favorito, pero justo en el borde del plato encuentra un cabello. Hay diferentes formas de reaccionar. Algunos de repente reaccionan de manera primitiva, reclamando, haciendo un escándalo, y otras personas pues pueden reaccionar de manera un poco más calmada, no aceptando la situación. Ojo, el reaccionar de otra forma calmada no significa, ah, voy a aceptar todo lo que venga y así sea bueno o malo, lo tengo que aceptar. No, no es así, sino que esta situación se va a basar en que yo primero voy a pensar antes de actuar, pero no siempre estamos con la predisposición a actuar de esa manera, ¿no? ¿Ya? No siempre. ¿Por qué? Porque hay otros factores que influyen para esas emociones, ¿no? Por ejemplo, influye lo que es el día a día, el estrés, influyen unas enfermedades que podamos tener, influye la economía, la salud, o sea, hay diversos factores ambientales que pueden afectarnos. Hay factores intrínsecos y extrínsecos, o sea, intrínsecos propios de nosotros como seres humanos, ¿no? Que puede ser el carácter y la personalidad que ya, bueno, en algún momento ustedes de repente han tocado ese tema, ¿no? Y hay factores extrínsecos, o sea, fuera, que son todos los factores que nos pueden afectar desde el mundo exterior, ¿ya? Todo lo que nos rodea. Entonces, ahí puede cambiar, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta más? No hay ninguna otra pregunta, ¿verdad? Listo. A ver, por favor, les voy a pedir que en el grupo, perdón, en el chat del Zoom, pongan sus nombres y apellidos, por favor, para la asistencia. Miss, todos vamos a poner. Sí, 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 por favor. Todos pongan su asistencia en el chat del Zoom. Ujú. Muy bien. Ya, Santos Ramos, Salas Jardín. Misita, estoy saliendo de mis prácticas. Buenas noches, disculpe. En el transcurso del caminito no va a haber señal, por favor.
Disculpa, hija, no te había escuchado. Quería activar el audio, pero no podía. Dime, no sé quién me estaba hablando. Ya, a ver. Entonces, tengo la asistencia de... ajá, a ver, voy a mencionar ya. Santos, Ramos Ángela, Salas Gardín, Escobar Huanca, Martínez Bustamante, Alba Salazar, Velázquez Mejía, Vilas Miranda, Pisco Pisco, Rivera Pereira, Miranda Cachaya, Ortiz Chamorro, Guamán Carguavilca, Chávez Cárdenas, Arbieto Soto, Gamarra Olortegui, Apazapalli, Sánchez Díaz, Medina Campos, Cayo Quispe, Paredes Maldonado, Tello Pérez, Guamán Ramos, Ancayi, Ancayondre y Carrasco Carrión. Listo. Nadie me falta, ¿verdad? Ok. Miss, yo ubica, Miss. Ya, Wilke, escribe, porque eso queda registrado, hija. ¿Ya? Ah, ya. Sí, escribe, por favor. Eso queda registrado en la reunión, ¿ya? Listo. Muy bien, ahora sí. Miren, ya nos queda prácticamente 10 minutitos casi para poder avanzar lo que es postura corporal. Ya no nos va a alcanzar el tiempo, porque hablar de postura corporal viene a ser un poco más amplio. No, si ustedes lograron escuchar la exposición de sus compañeras la semana anterior, vieron que se habla acerca de lo que es, empezando por lo que es la columna vertebral, ¿no? Y después habla de las extremidades, de cómo es la composición del cuerpo, cómo viene a ser inclusive la formación, ¿no? A través de los años, cómo es que la persona va adquiriendo ciertas curvaturas en la columna. Entonces, sería un poco más amplio poder hablar de ello, ¿ya? Entonces, eso sí ya lo trabajamos mañana. Y mañana, si nos da inclusive tiempo, vamos a ver cómo es que se hace la evaluación de la postura. Por eso les había pedido que vayan consiguiendo un papelógrafo o dos, si es posible. Si van a trabajar con un niño, si ustedes tienen niños en casa, entonces con un niño van a necesitar solamente un papelógrafo. Si es una persona ya adulta, que tiene una estatura ya promedio, entonces sí van a necesitar dos, ¿ya? Dos papelógrafos cuadriculados, acuérdense, cuadriculados. ¿Por qué? Porque esa va a ser la base para que nosotros podamos realizar lo que es la comparación en la postura corporal. Eso es uno. Segundo, les había pedido una hojita de color oscuro o puede ser de color claro, pero yo les recomiendo de color oscuro para para poder trabajar lo que es también identificar el pie plano, ¿no? Y talco, ¿no? Puede ser talquito, el talco que usan para el zapato, para el talco para pies, ¿no? Con eso simplemente fácil de identificar para poder verificar qué tipo de grado inclusive de pie plano puede tener una persona. Y también les había pedido un pabilo, un hilo grueso, puede ser una lana, ¿ya? De cualquier color, no importa. Y un lapicero. Y plumón, me había olvidado, que sea de color rojo para que se pueda identificar en el papelógrafo. Sí, me habían pedido que lo escriba, pero de Misita, verdad que he estado disculpe, buenas tan noches, no la he saturada. escuchado. Joven, la misma. La semana pasada he estado bien saturada y de verdad me había olvidado de poner los materiales. Ahora los escribo en el grupo de lo que es la de asistencia en fisioterapia. Ahí voy a ponerle, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a usar? Si es que no lo llegamos a usar mañana, igual el otro miércoles lo usamos sí o sí, empezando nada más la clase, ¿ya? ¿Alguna pregunta para poder escribirles la lista en el grupo? Me hiciste una preguntita. Si no puedo, si es que no tengo talco, ¿puede ser con harina o con chuño? Si se logra pegar en el pie, sí.
porque la desventaja del chuño puede ser harina. Harina mejor, porque el chuño se desprende rápido, no pega Ya, en la planta del pie. ¿Ya? ya, mis gracias. Un poquito nomás, no es que van a necesitar todo 1 kilo de harina tampoco, ¿no? Es poquito nada No, más. yo tengo harina, mis pues le preguntaba. Ujú. No, claro. Ujú. Sí, es una alternativa, está bien. Ya. Licenciada, Disculpe. Eso, visita, buenas A ver, noches. levanten la mano, por favor, porque abren todos sus audios y no escucho a quien me quiere preguntar. A ver, Arbieto, dime. licenciada, buenas tardes. Disculpe, licenciada, me botó el Zoom, recién vuelvo a ingresar. No sé qué trabajo dejó, licenciada. No, no he dejado trabajo, sino que les estaba explicando qué materiales vamos a necesitar para mañana o si no para el otro miércoles. Que lo voy a escribir igual en el grupo, ¿ya? Ahorita finalizando. ¿Alguien más quería hacerme otra pregunta, creo? Listo, entonces eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estaríamos encontrando mañana, ¿ya? Que tengan muy buenas noches, cuídense. Nos encontramos a las 8 de la noche. Nos vemos, mis, cuídese. Hasta luego. Nos vemos, cuídense también ustedes. Noches. Buenas noches.